Le presento el sistema de información diseñado para el control de clientes de empresas cableoperadoras. Empresas que brindan el servicio de televisión por cable e internet. Este sistema ha sido diseñado en base a los procesos reales que cada una de las empresas cableoperadoras realiza en el día a día. De tal manera que podríamos decir que es un sistema hecho a la medida de las cableoperadoras, donde por supuesto se realizan muchas actividades, tareas diarias, pero las principales están contempladas en el manejo de este sistema de información. En esta ocasión voy a presentar todas las opciones que funcionan dentro del sistema, cómo funcionan estas y cómo pueden ayudar a desarrollar mejor el trabajo de las cableoperadoras. Entre estas operaciones están el registro del cliente, el control y la programación de los pagos mensuales que hace el cliente, la facturación, los gastos que realiza la empresa cableoperadora, los registros que se pueden llevar para monitorear las llamadas telefónicas que se hacen a los clientes para cobros o en caso de reclamos de los clientes, los inventarios de materiales, equipos y repuestos que necesita llevar la cableoperadora de tal manera que pueda tener existencias reales, y algunas operaciones básicas adicionales que se puedan llevar con el sistema. En primer lugar, cada persona o empleado que entra al sistema debe de loguearse con un nombre de usuario y una clave. El administrador del sistema deberá asignar un nombre de usuario a cada empleado, y este empleado, cuando ingresa al sistema, será direccionado a los registros correspondientes a la sucursal o la oficina de cobro donde él trabaja. Cuando el usuario entra al sistema, inmediatamente va a tener la opción de ingresar con cuánto inicia su operación o su sesión de trabajo, con cuánto dinero inicia su caja, el monto de apertura y por supuesto cada uno de los registros que se vayan ingresando donde se muestre el pago que cada cliente está haciendo, se va a ir acumulando de tal manera que al final de la sesión el usuario o el empleado que está cobrando o que tiene la caja podrá determinar cuánto ha cobrado durante su sesión y cuánto es lo que debería tener en caja. De tal manera que esos datos vamos a tenerlos aquí arriba en forma automática. Para ingresar el registro del cliente, nosotros necesitamos cargar varios datos o llenar algunas tablas, como las que aparecen aquí en estas opciones. En primer lugar, hacemos referencia a los registros de las sucursales o las oficinas de cobro. Aquí podemos tener N oficinas de cobro, de tal manera que el usuario que esté asignado a esa oficina va a poder ingresar al sistema y ver exclusivamente los datos que son de esa oficina, de la ubicación que se presenta acá en el sistema. Así, los usuarios no van a poder ver información de la cartera de clientes de la sucursal de la oficina sur. Por ejemplo, si el usuario que ahorita está en sesión es la oficina y bodega central, y así sucesivamente. De tal manera que como el sistema, siendo multiempresa o multisucursal, podríamos decir, va a poder llevar el control de diferentes carteras de clientes de la misma cableoperadora.
Para poder ingresar los registros, ya sea de ventas, de clientes, de gastos, etcétera, necesitamos en primer lugar tener una tabla de empleados. En esta tabla de empleados vamos a poder especificar qué tipo de empleado es cada uno de los que ingresemos, si es administrativo, técnico o de comercialización. De tal manera que esto nos va a permitir filtrar. Cuando se hace una tarea técnica, solo van a aparecer los empleados que están calificados como técnicos. Si estamos ingresando una factura, pues va a aparecer la gente o los empleados de comercialización y así sucesivamente. Luego tenemos la tabla de planes, donde vamos a tener una lista y vamos a poder agregar todos los planes que querramos según los que la empresa cable operadora está ofreciendo a los clientes. Cada uno de estos planes va a tener un costo y además de eso va a tener una fecha inicial y una fecha final del periodo que ese plan está vigente para ser asignado a los clientes. Así, cada vez que ingrese un cliente puedo seleccionar de esa lista cuáles son los planes o el plan que ese cliente va a tener. Para poder localizar a los clientes, en qué lugar viven de la región o de donde se da el servicio, vamos a tener la división política del país, especificando el estado o el departamento, si fuese necesario, los municipios de ese estado o departamento, y por cada uno de los municipios vamos a tener las poblaciones. Estas pueden ser los barrios, las colonias, las urbanizaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, cuando ingresemos al cliente, el registro del cliente va a permitir seleccionar en qué población vive ese cliente. Además de eso, cuando ingresemos al registro del cliente vamos a necesitar tener los periodos de contratos. Aquí va a existir una tabla de los diferentes periodos que puede tener un contrato. Si es un contrato de forma indefinida, pues agregamos uno nuevo y ponemos el contrato de forma indefinida. Luego, también tenemos los servicios que pueden ser facturados al cliente. Entre estos, vamos a tener principalmente el pago del servicio mensual, que su costo, aunque aquí aparece cero, porque va a ser tomado a partir del plan que ha sido asignado al cliente. Si queremos nosotros registrar un pago por mora, o sea, lo que el cliente quedó debiendo cuando se le desconectó, vamos a ingresar este concepto. Si queremos registrar un abono a la mora que el cliente tenga por ser desconectado y haber quedado debiendo algo, entonces lo ponemos acá con este concepto. Nosotros también podemos hacer un abono parcial al periodo, de tal manera que el cliente que llega y dice, mire, yo quiero pagar una parte de mi siguiente cuota del siguiente mes, entonces puede hacer un abono parcial. ¿O qué hay de la gente a quien le podemos dar solo algunos días de servicio? Pues el sistema puede calcular en base al plan cuánto le cuesta por día y así cuando se registre la factura podríamos decirle de que va a pagar días de servicio y así tomará la cantidad que debe pagar ese cliente. Por supuesto, cuando un cliente se desconecta o cuando le damos estatus de desconectado, necesitamos indicar por qué se desconecta el cliente. Motivos para desconectar a un cliente. Aquí tenemos una lista donde vamos a poder seleccionar cualquier concepto por lo que un cliente pide o ha decidido la empresa quitarle la señal o ponerlo como estado desconectado. De tal manera que la cable operadora puede llevar estadísticas de cuáles son los diferentes conceptos por los que se desconectaron los clientes. Así va a determinar por qué es que en un periodo hubo más gente que se desconectó por un concepto o por otro.
De esa manera va a ser un mejor control administrativo para evitar la desconexión de los clientes. Además, tenemos zonas de cobertura, una tabla de zonas de cobertura, donde además de haber indicado al cliente cuál es su dirección, en qué ciudad está, en qué colonia vive o en qué urbanización, también podemos indicar sectores. Y así podemos ir poniendo un sector específico para cada cliente y agruparlos en base a sectores, si eso fuese el caso de un control que quiera llevar la cable operadora sobre cierta región donde quiera tener un control más específico de esos clientes. Y luego tenemos una opción de clientes desconectados con o sin nodo. La idea de este registro es que cuando desconectamos el dispositivo que recibe la señal en la casa del cliente, si es de la empresa, hay que retirarlo, pero en algún momento se puede perder el control de a quienes de los clientes desconectados se les ha quitado el dispositivo de conexión. Entonces, aquí vamos a poder tener un registro de todos los clientes a los que haya necesidad de irles a quitar el dispositivo, y así vamos a poder retirar los equipos cuando sea necesario, o más bien dicho, cada vez que se desconecta un cliente ya no se va a volver a conectar. Muy bien, con esos datos ya puedo registrar en la base de datos a los clientes. Cada uno de los clientes va a tener información como la siguiente: los datos personales del cliente, los datos de localización, los datos de contratación, movimientos en un periodo y datos puramente técnicos de cuándo se le conectó, etcétera, etcétera. Además de eso, en el registro del cliente vamos a poder tener un control para poder imprimir un reporte de pago realizado, llamadas de cobro, historial de servicio y otros reportes importantes del registro del cliente. Para hacerlo fácil, el control de poner estado conectado o desconectado, vamos a tener aquí las opciones desconectar o conectar al cliente. Sin embargo, cada vez que se hace este proceso, el sistema va a pedir quién es el técnico que conectó o quién es el técnico que desconectó y la fecha en que se realizó ese trabajo. De tal manera que el sistema nos trasladará un registro donde podemos ver las actividades técnicas que se han hecho en un periodo específico, incluyendo las instalaciones o las desconexiones también. Para poder llevar el control de los pagos de clientes, necesitamos hacer un registro o llevar un registro de la programación de pagos mensuales. Aquí, por cada uno de los clientes, cuando el sistema registra que se ha instalado el servicio a un cliente, automáticamente le va a ubicar acá el primer periodo que ese cliente debe pagar a partir de la fecha de instalación y le pondrá un estado de pagado o no pagado. El registro que está no pagado, ese es el que automáticamente va a tomarse cuando se ingrese la factura o el recibo en el sistema. De tal manera que el sistema, cada vez que entra un pago, va a venir a esta tabla, va a tomar el pago programado, pero también va a actualizar la tabla y va a decir cuál es el siguiente pago que el cliente debe realizar en la próxima visita que haga a la oficina. ¿Y qué pasa si un cliente se cambia de plan? Bueno, si un cliente se cambia de plan, nosotros vamos a poder ingresar el cambio de planes a un cliente, su plan de servicio. En esta opción de cambio de plan por servicio, podemos especificar cuando un cliente
se ha cambiado de plan y, por supuesto, cuál es el nuevo plan que ha obtenido. Esto nos va a permitir tener un historial de los diferentes planes por los que un cliente ha pasado durante ha tenido un contrato con la cable operadora. Para cada una de las tareas o trabajos que se hacen orientados a la atención al cliente, vamos a tener un registro de la programación, asignación y ejecución de actividades técnicas. En este registro vamos a poder ingresar todas las operaciones que se quieran llevar controladas de lo que se hace a los clientes. Instalaciones, reparaciones, revisión de señal, etcétera, desconexiones. Y de esa manera vamos a tener un dato de cuándo se solicitó el trabajo, cuándo se programó y cuándo se realizó. Y así, de tal manera que cuando demos a ejecutar, nos va a permitir indicarle en qué fecha se hizo ese trabajo. Así vamos a poder tener reportes de actividades técnicas realizadas, otras que solo están programadas y las que no han sido realizadas todavía. De esa forma, al final del día o cada vez que un supervisor quiera revisar qué actividades técnicas se han hecho y cuáles no, va a poder hacerlo sin ningún problema utilizando esos reportes. Si un cliente se desconectara y queda debiendo por algún periodo de servicio, entonces nos va a aparecer con un estado en el que tiene una deuda pendiente. Pero si se llega al acuerdo de que se va a perdonar esa mora, está la opción de perdón de mora a clientes. Y aquí van a aparecer todos los clientes desconectados y vamos a poder indicarle si ese cliente debe pagar esa mora para ser conectado de nuevo a su servicio o si se le perdona esa mora. De tal manera que tenemos una manera de decirle al sistema que ese cliente está solvente sin ingresarle un pago por un pacto que se haya hecho, un acuerdo que se ha hecho con la cable operadora de que no va a pagar lo que quedó debiendo cuando se le desconectó. De lo contrario, aparecería ahí en la lista de la gente que debe y que se desconectaron por estar debiendo y que en algún momento hay que cobrarles. Luego vamos a entrar a la facturación, donde definitivamente vamos a poder ingresar el cliente que está pagando, qué es lo que está pagando en cada uno de los recibos o facturas, y el sistema nos va a permitir indicar un concepto o nos va a estructurar un concepto de lo que está pagando, cuánto es el valor que está pagando, en este caso por el servicio mensual, y el valor que tiene asignado en base al plan que éste ha obtenido. Desde acá yo puedo imprimir y guardar el registro y así mandar a una impresora de ticket el pago que ha realizado ese cliente en el momento que llega a pagar. Además de todo esto, como mencionaba al principio, cuando establecemos comunicación telefónica con los clientes para cobrarles o para atender alguna queja, podemos hacer o llevar un control dentro de esta opción, registro de llamadas a clientes. Aquí, perfectamente, podemos ingresar a con qué cliente nos hemos comunicado, cuándo fue la fecha, la hora, por qué le llamamos o por qué nos llamó el cliente, la respuesta que le dimos o la respuesta del cliente, y todos esos datos, inclusive el empleado que recibió la llamada o que hizo la llamada, y así el supervisor podrá determinar cuál ha sido la comunicación que se ha tenido con los clientes, y en caso de que no haya controles de cobros, etcétera, telefónico, entonces también podrá visualizar a qué clientes se les ha llamado y a quiénes no. Ese es un control importante que se puede llevar también a partir de este sistema. Y que hay si un cliente
necesita una devolución porque su servicio no estuvo completo durante el mes y pagó el mes completo, o cuestiones como esa, bueno, tenemos un registro de devolución a clientes. De tal manera que podemos especificar por qué se le está devolviendo algo de dinero a un cliente específico. Ahora, eso es con respecto al control de la cuenta del cliente. Después vamos a ver los reportes asociados. Pero antes vamos a ver el control de los inventarios. Para poder tener el control de los inventarios, en primer lugar, necesitamos ingresar una lista de proveedores. Estos proveedores van a tener una especificación clara de dónde están, cómo contactar con ellos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nos va a servir cada vez que hagamos una compra de materiales o las entradas al inventario. Igual, para tener un control de inventario necesitamos tener un registro de marcas, un registro de modelos, necesitamos tener tipo de artículos, categorías o tipos de artículos para poderlos agrupar, los materiales, los equipos, los repuestos, las herramientas, todo lo que querramos tener inventariado de la cable operadora. Inclusive podemos indicar colores de los materiales o de los equipos. Así, cuando hayamos cargado esas tablas, perfectamente vamos a poder ingresar los materiales o los equipos indicando un código, tipo de artículo, la descripción, fabricante, etcétera, cómo se compra ese material o ese repuesto, cómo se despacha, etcétera. De tal manera que cuando nosotros ingresemos los movimientos de las entradas y salidas que están acá, podamos indicar todos esos detalles o podemos tener a la mano esos detalles. Como primera parte, los ajustes del inventario, indicando, por ejemplo, el inicio del inventario, que sería el inventario inicial. Podemos hacerlo desde acá, desde ajustes de inventario, y así vamos a poder indicar qué es lo que queremos, aumentar o disminuir el inventario cuando estamos haciendo un ajuste en particular. Pero las entradas y las salidas, vamos a poderlas entrar aquí en compra de materiales, y aquí podemos indicar cómo se compró, con qué documentos se hizo la compra, y podemos registrar todos los datos específicos de la compra con su detalle de lo que se está comprando. Igual, cuando saquemos artículos de la bodega, vamos a poder especificar para dónde va ese artículo que estamos sacando, y en el caso de que sea para los técnicos que van a utilizarlo en instalarlo a un cliente, vamos a especificar inclusive el cliente a quien le estamos dando o le estamos instalando ese material o ese dispositivo. Así, en el mismo registro vamos a tener fácilmente un reporte o una consulta de existencias del material que nosotros querramos ver en pantalla, aunque van a haber algunos reportes que van a mostrar eso. Vamos a poder indicar también las devoluciones por técnicos, si algún material o equipo se sacó de la bodega y tuvo que ser regresado a la bodega. Y cada vez que nosotros realicemos un gasto dentro de la cable operadora, también vamos a poder registrar eso en el registro de gastos, indicando qué documento respalda el gasto, y cuando lo hayamos ingresado vamos a indicar quién es el que recibió, quién fue el empleado que recibió, quién fue el proveedor que nos vendió ese insumo, o los tipos de pagos que se han hecho por la cable operadora.
Ahora, es obvio que todo esto tiene que tener reportes, informes que el sistema nos pueda proporcionar. Entre los reportes que tenemos serán las existencias de materiales, por ejemplo, indicando de qué bodega es, más bien dicho, de qué oficina es la existencia que vamos a querer reportar. Vamos a poder tener reportes de los gastos, indicando también de qué oficina queremos ver el gasto en un periodo específico. Por ejemplo, vamos a ponerle acá desde este mes hasta la fecha final de este mes de septiembre, y aquí tenemos una lista de las cosas que se han comprado o que se ha pagado por ellas, de los gastos de la cable operadora. Luego también tenemos un reporte de la facturación que nos permite indicarle al sistema que nos muestre desde un periodo específico que le querramos dar, desde un día hasta un mes, 2 meses, 3 meses, lo que querramos, y podemos especificar el tipo de facturación que se hizo, qué concepto se pagó, si queremos hacer un filtro por eso, o podemos hacerlo en forma general, no especificando qué servicio, y generamos un reporte de todo lo que se ha pagado en los diferentes conceptos de lo que se ha cobrado a los clientes. Además de eso, tenemos el reporte de estado de conexión de clientes, donde podemos tener una lista de los clientes conectados y los clientes desconectados en un periodo específico. Por ejemplo, si hacemos un listado desde el mes de julio, vamos a tener cuántos clientes se conectaron o se desconectaron. En caso de haber seleccionado aquí desconectados, yo puedo también seleccionar la operación, o más bien dicho, el concepto de por qué se desconectó un cliente. Vamos a ver los conectados. Aquí vamos a tener una lista fácilmente de los clientes que han sido conectados durante ese periodo que yo especifiqué en esa página. Y así puedo tener cuál fue la fecha de su último pago, la fecha de contrato, el servicio que ese cliente paga, cuánto paga, etcétera, en ese reporte de estado de conexión de clientes. Igual, todos los clientes desconectados, ahí lo voy a tener también en ese listado. También vamos a tener un cliente desconectados y conectados con mora. Perdón, desconectados con mora. Si yo quiero tener un listado de todos los clientes que se les desconectó su servicio y que quedaron debiendo algo de dinero, aquí lo voy a poder generar en este reporte. También tenemos otro reporte que es el que más le sirve a la cable operadora, que es el envío de cobro a clientes. Aquí vamos a poder generar un reporte donde nos muestre, ya sea por sectores o en forma general, todo lo que deben los clientes registrados hasta esta fecha de generación del reporte. A esta fecha, este cliente debe 3 meses según su programación de pagos. Este otro cliente debe solo 1 mes. ¿Y cuánto es lo que debe según el plan? ¿Desde qué periodo está debiendo ese cliente su mes, el servicio que paga mensualmente? Aquí vamos a tener toda la lista de los clientes con la cantidad de meses que deben. En caso de que un cliente llegue a pagar, obviamente ya no va a aparecer en el reporte, de tal manera que la idea sería de que la cable operadora tenga poquitos clientes acá pendientes, porque solo aparecen cuando ya se les haya vencido el mes que deben de pagar. Luego también tenemos otro reporte que son las órdenes de trabajo de los técnicos, de la cual mencioné que iba a haber
un registro de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho de operaciones o trabajos de los técnicos. Y esta va a ser la orden de trabajo que va a mostrar todas las actividades pendientes, o sea, las cosas que los técnicos tienen que realizar y que no se han realizado todavía. Realmente es una orden de trabajo, es para imprimir orden de trabajo. Porque las actividades técnicas en reportes de actividades técnicas, que así se llama la opción, podemos ver desde una fecha específica hasta otra. Vamos a poder tener un listado de actividades solicitadas sin ejecutar, actividades que han sido ejecutadas y actividades reprogramadas. De tal manera que, por ejemplo, yo le digo que me dé todas las ejecutadas y puedo filtrar si lo quiero por tipo de servicio o si lo quiero en forma general. Le voy a decir que es en forma general y entonces me va a generar un reporte que me va a mostrar todas las actividades técnicas que ya han sido realizadas. La fecha en que se solicitó, la fecha en que se programó, la fecha en que se realizó el trabajo. Luego tenemos otros reportes, como son los reportes generales. Los reportes generales nos van a permitir tener un listado de los datos de identificación del cliente, los datos contractuales, los datos de localización del cliente, de instalación, y de esa manera yo voy a poder generar un reporte de todos los clientes según lo que yo quiera ver. Quiero ver sus datos de identificación, quiero ver dónde viven. Entonces el reporte me va a mostrar a todos los clientes con los datos propios según la opción que yo haya seleccionado acá. También tenemos un reporte de los pagos pagos recibidos por un cajero. Al inicio yo expliqué que este dato de acá nos muestra cuánto está en caja según lo cobrado por el usuario que está en sesión, o sea, el empleado que está en sesión. Entonces, si yo quiero sacar un reporte de todo lo que ha cobrado ese cliente, ese empleado o ese cajero durante un periodo específico, ya sea un día, 3 días, un mes, 2 meses, puedo generar perfectamente este reporte que me va a decir en forma detallada qué se cobró a cada cliente, pero también me va a mostrar los cortes de caja o las sesiones que ese cliente estuvo trabajando y qué es lo que cobró. Allí aparecían varios datos de prueba que no corresponden a lo que está ingresado en la base de datos porque son cortes propios que se hicieron en su momento, pero que nos muestran la estructura de lo que se va a tener en ese reporte. Tenemos también informes generales de los clientes. Los informes generales de los clientes nos va a permitir tener una lista en Excel de todos los clientes, ya sea un listado de clientes por número de teléfono, o sea que nos muestre todos los números de teléfono de los clientes si queremos en un momento localizarlos, o si queremos filtrarlos por población, si queremos filtrarlo por sector, y si queremos también mostrar solo los conectados o los desconectados. La ventaja es que cuando yo le dé generar me va a aparecer aquí abajo la lista en Excel para poderla trabajar en forma independiente si yo necesito administrar esos datos. También vamos a poder tener los clientes a cobrar por tipo de plan. Aquí vamos a poder generar, según el plan que nosotros indiquemos, un reporte de cuántos clientes o
cuáles son los clientes que tienen ese tipo de plan asignado. Así perfectamente yo puedo tener un dato de cuánta gente tengo en la cable operadora con el servicio que yo haya seleccionado. Muy bien, estos son los reportes. Obviamente, para toda la seguridad del sistema, la mecánica va a ser crear usuarios, que estos usuarios puedan tener a su vez especificado cuál es su perfil. Y según el perfil y la sucursal a la que pertenecen, nosotros vamos a poder ver una lista de perfiles que vamos a poder asignárselos a ese usuario. Y cada uno de estos perfiles va a tener una lista de opciones dentro del sistema que son asignadas a esos perfiles. De tal manera que vamos a poder determinar qué empleados pueden ver algunas opciones y qué empleados no pueden ver esas opciones. Y eso el administrador deberá hacerlo por cada uno de los usuarios. Al final, el sistema va a permitir ingresar o nos va a mostrar un reporte del cierre de caja. Los valores que se hayan acumulado acá van a ser desplegados en este registro con cuánto inició caja, cuánto fue el monto cobrado según lo que dice el sistema de las facturas que entraron y el monto final que ha contado físicamente el cajero o el empleado antes de cerrar sesión. Cuando le demos ingresar este dato, nosotros vamos a poder tener claramente un informe o un ticket que nos va a mostrar en la impresora el ticket de lo que cobró ese cliente para poder entregarlo al responsable de la tienda. Pero además de eso, cuando nosotros cerramos la sesión, el sistema nos va a permitir crear una copia de respaldo. Esta copia de respaldo se va a crear automáticamente en una sección de un Google Drive que va a estar abierta en una sesión de un correo Gmail de la administración de la cable operadora. ¿Qué significa? Que vamos a tener ese repositorio de copias de la base de datos y que van a estar protegidas en ese correo electrónico o en esa sección de Google Drive de ese correo electrónico de la administración. De tal manera que cada vez que se cierre una sesión existe la oportunidad de poder crear ese respaldo y no tener problemas en caso de que hubiese algún percance dentro del servidor de la base de datos. Este sistema, como está hecho en una plataforma web, nos permite ampliarlo de muchas maneras, según las políticas o los alcances de visión de una cable operadora. Por ejemplo, si nosotros tenemos este sistema montado en un servidor local, donde estén las estaciones de trabajo conectadas a ese servidor, podemos hacerlo sin necesidad de instalar nada dentro de las estaciones de trabajo. Más bien, hacerlo a través o tener acceso a través del navegador de Internet. Si queremos tener conexiones remotas, puede configurarse el servidor con una conexión VPN y podrá tener conectados los dispositivos que usted tenga configurados en conexión a ese servidor a través de una VPN. Pero si nosotros subimos este sistema de información a un servidor dedicado o un VPS, perfectamente podemos tener algunas páginas, algunas pantallas que le permitan al cobrador que anda de casa en casa cobrando a los clientes en forma domiciliaria, poder registrar inmediatamente los clientes pagan, ingresar el pago dentro del sistema. Puesto que el sistema estaría en un servidor web, en un VPS dedicado,
y estaría accesible a poder ser trabajado desde una tablet, desde una laptop que sea móvil para el cobrador. Así como por ejemplo tener un mapa de geolocalización con el Google Map y otras herramientas que se pueden ir agregando al sistema que hacen que el sistema pueda ser más robusto dependiendo de lo que el cliente quiera tener más adelante. El sistema queda abierto prácticamente a poder hacerse más robusto. Muy bien, espero que la explicación de este sistema haya sido suficientemente amplia para ver lo que ésta delimita, lo que éste tiene, lo que éste puede manejar. Y si tiene alguna duda, no dude en escribirme a mi correo electrónico. Aquí está, ervinchamagua@gmail.com. Y perfectamente yo estaré con gusto, puedo brindarle información más detallada de lo que usted desee. Así es que espero que haya sido de beneficio el haber visto este video.